todos, un gusto estar en un nuevo episodio más con ustedes. Soy Vanessa Justiniano, psicóloga y misionera, y en este episodio vamos a ver la vida, la personalidad, la persona en el personaje de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Vamos a ir a Juan, en Juan, en el capítulo 1, el versículo 41 al 42. Es uno de los momentos en que Pedro se encuentra con Jesús. Es el primer encuentro de Pedro con Jesús. Y qué lindo la forma que sucedió, porque Andrés, su hermano, es el que era seguidor de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista guió a que sigan a Jesús. Lo lindo de su hermano, que lo primero que hizo fue compartir esta alegría, este gozo con su hermano. Y dice el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí vemos uno de los primeros encuentros de Jesús con Pedro. Al momento le cambia el nombre, al momento le habla de futuro, le dice serás. Y más adelante ya vemos que cuando Pedro y su hermano eran pescadores, estaban pescando, y cuando Jesús comienza su ministerio, pasa, los mira y los llama. Y dice la palabra que ellos dejaron todo lo que estaban haciendo en ese momento y siguieron a Jesús. Entonces, ¿qué características vemos en la personalidad de Pedro? Para mí, un hombre determinado, un hombre decidido. No se fue con vueltas, no le dijo a Jesús como el hombre rico, primero déjame que vaya y haga esto en mi casa. No, él dejó todo y siguió a Jesús. Y efectivamente creo que Pedro es conocido como el impulsivo. Si hablamos de temperamento, estaríamos hablando de un temperamento sanguíneo. Otra de las características de Pedro es que era intrépido, como estamos diciendo, impulsivo, pero eso no le quitaba también que sea temeroso y que sea incrédulo. Y esto lo vemos en un evento que sucedió en la barca cuando Jesús caminó sobre el agua y lo invitó a caminar a él. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 14, vamos a leer desde el 24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 40 vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa actitud, como les digo, osada de Pedro, de hablar primero, de preguntar y de pedir pruebas. Y pareciera contradictorio porque a la primera obedeció el llamado de Jesús. Entonces vemos que él creía que Jesús era el Mesías. Pero ahorita vamos a ver la diferencia de creer a conocer a Jesús. Entonces, y le hace. Y ni siquiera le dice calma la tempestad. No le dice ayúdanos. La duda de Pedro era, si eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, característica que hemos dicho. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. A mí me encanta ver en Pedro en que seguía mirando, buscando de Jesús que le compruebe. Seguía buscando de Jesús que lo salve. Su foco seguía siendo Jesucristo. No intentó volver a la barca, no intentó que los discípulos le pasen una soga. Nuevamente se dirigió a Jesús. Y esto es lindo y creo que podemos aprender mucho de esto. También era un hombre trabajador, era proveedor de su casa,
E incluso sabemos que hasta tenía a su suegra en casa, ¿no? Pero en este caminar de Pedro tenemos eventos muy marcados que destacan la vida de Pedro. Y yo llamo a estos eventos el momento de quebranto de Pedro. Ese Pedro osado, decidido, intrépido, temeroso, pero que creía que Jesús era el Mesías, necesitaba encontrarse con la condición de su corazón. ¿Y qué proveyó eso? El caminar con Jesús. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16, el versículo 21 hasta el 23. Es cuando Jesús se sienta con sus discípulos y les comienza a anunciar sobre su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, como a sugestionarlo, como a quizás manipularlo. Se podría usar esa palabra que es un poquito fuerte, pero en realidad tiene que ver con eso. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué hacemos con las personas que queremos? Obviamente no nos gusta ver sufrir a las personas que queremos. Y aquí lo que podemos ver en la personalidad de Pedro son buenas intenciones. Tenía una intención de proteger a Jesús del sufrimiento. ¿Pero qué estaba usando para proteger a Jesús? La sugestión, la manipulación, sugerirle otro camino para evitar el sufrimiento. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente, dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué fuerte. Esto es uno de los momentos que yo considero de quebranto del corazón de Pedro. Imagínate que el Señor le diga, apártate de mí, Satanás. Cuando anteriormente Jesús le cambió el nombre, le habló de futuro, lo llamó a seguir, lo validó, mostrándose como Señor, dándole la prueba de permitirle a él caminar sobre el mar. Ahora le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Pero en realidad lo que le estaba mostrando a Pedro era esta intención, la verdadera intención de su corazón. ¿Que cuál era? Que su mirada estaba en las cosas del hombre todavía, en lo que él podía solucionar, en cómo él podía evitar el dolor, en cómo él podía tener el control, en cómo podían mejorar las cosas. No sé ustedes, pero yo me identifico mucho. Esa buena intención que podemos tener para hacer las cosas mejor que las que el Señor nos habla. Y es muy fuerte. Y posterior a esto, Jesús comienza a hablar a sus discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todo momento Jesús lo utilizaba para enseñar. Y no fue solamente este el momento donde Pedro fue confrontado con su corazón. Pedro niega a Jesús y lo niega 3 veces. Y en la última parte dice que Pedro recuerda las palabras de Jesús, porque Jesús ya le había dicho esto. Así como diciendo, Pedro, cálmate, me vas a negar 3 veces, le había dicho antes. ¿No? Porque esa actitud, no, Señor, que hacemos esto, esto, otro. No, me vas a negar. Entonces, cuando esto sucedió, dice que Pedro llegó a darse cuenta porque cuando tenemos esta tendencia de actuar instintivamente por impulso, por emoción, por buena intención, por querer proteger a nuestra manera a nosotros mismos y a los que queremos, a veces no nos damos cuenta las acciones que estamos teniendo. Y en este momento Pedro negó una vez, negó la siguiente vez, y a la tercera vez que negó y cantó el gallo,
Él recién cayó en cuenta lo que había hecho. Y lo que había hecho tenía que ver con esa confrontación en su corazón que Jesús le había dicho antes. Tenés tu mirada enfocada en las cosas del hombre, no en las cosas espirituales, Pedro. Y está siendo instrumento de Satanás. Dice que él lloró amargamente, amargamente. Lo bueno es que a diferencia de Judas, él no se quitó la vida. Pero bien sabemos que después que murió Jesús, él se entristeció. Él se entristeció, quiso volver a pescar, no le estaba yendo bien en la pesca. Aún ni lo que sabía hacer antes, como ser trabajador, intrépido, le estaba dando ese resultado. Y qué bueno, porque cuando Jesús pasa por nuestra vida, esa es la idea, que no quedemos iguales. Y eso estaba pasando con la vida de Pedro. Una vez Jesús lo invita a comer cuando lo encuentra pescando. Y después se les aparece a los discípulos y vamos a volver a Juan en el capítulo 21, versículo 15 al 17, vamos a leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y les respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El título en alguna versión en NBI, si no me equivoco, habla de la restitución. Tiene el título Restitución de Pedro. Y restituir significa volver a su diseño original. ¿Y cuál era el diseño original de Pedro? Que era llamado, le pertenecía al Señor. Pero pasó de saber, a reconocer que Jesús era el Mesías, a conocerlo y comenzar a depender de Él para ser discípulo del Señor y para apacentar las ovejas, para ir a predicar el mensaje, para ser el pescador de hombres, pero ya no en sus buenas intenciones. Toda esa actitud intrépida, impulsiva, tenía que ser purificada por el Señor e iba a ser para bien, porque sabemos que pasó por situaciones sumamente duras. Incluso el Señor le profetizó cómo iba a morir. Le dijo que iba a llegar un momento en que él iba a depender de otro para ser movido de un lugar a otro. Entonces aquí vemos la actitud de Jesús con Pedro. De un hombre que podemos ver muchas cualidades, pero a la vez también podemos ver muchas actitudes que podemos considerarlas defectos. Pero para el Señor nada es imposible. Y Él no se equivocó en el temperamento que nos creó. Pero absolutamente todo rasgo de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, necesita ser purificado, necesita ser confrontado con el carácter de Jesús. Y que sea Jesús quien nos enseñe cómo hacer las cosas. Que ese temor de la situación se vuelva un temor al Señor. En estar más pendiente de escuchar su voz y no correr solamente porque humanamente esto me conviene, con esto se evita sufrimiento. Así que aprendamos de la vida de Pedro. Aprendamos de ese hombre intrépido que fue confrontado con su corazón, pero que no se quedó ahí, que aceptó que solamente de Jesús venía el perdón, que de Jesús venía la restitución. Y me encanta que Jesús restituyó las 3 veces que negó, las 3 veces le preguntó, ¿me amas?
Y es lo que hace Jesucristo, cambiar el pecado por amor. Espero que esto sea de bendición para sus vidas y nos vemos en el siguiente episodio.